Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, queríamos daros las gracias a todos los que estáis hoy conectados en este webinar, Seguridad del dato en Azure y su sincronización con M365. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos y me acompaña en esta ocasión José Luis Hurtado, director de Azure y M365, COE Microsoft en Ayesa. Hola José Luis, buenos días. Buenos días a todos, gracias, Carmen. Dorinel Sitiabo, Microsoft 365 Solutions Lead en Ayesa. Hola Dori, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Sergio García, arquitecto de infraestructuras cloud en Ayesa. Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Para todos los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar bien a los ponentes. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final a todo lo que nos dé tiempo. Y sin más, José Luis, comenzamos cuando tú quieras. Pues ya mismo. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro valioso tiempo. Hoy cuento con dos personas de mi equipo, dos expertos en la materia. Tengo la suerte de poder estar hoy con ellos dando este webinar. Dorinel Sitiabu, que lleva la parte de M365 dentro de la línea de servicios de Microsoft en Ayesa, y Sergio, que es especialista, es un arquitecto en la parte de Azure y con amplio conocimiento en todo lo que es el mundo de la seguridad, infraestructuras, plataformas en Azure, etc. ¿Vale? Bueno, hoy esto va de seguridad. Hemos querido hacer este evento en estas fechas concretas antes de empezar a pensar en este mes que va a llegar, que es julio, un tema importante, ¿no? Antes de irnos de vacaciones, los que ya empezamos a pensar en ellos. Todavía nos queda, pero está a la vuelta a la esquina, como que dicen cuando pase junio. Y es la seguridad, ¿no? Es la importancia de proteger el dato, la seguridad en los entornos de computación, principalmente en nube, y cómo accedemos a estos entornos desde los endpoints o dispositivos conectados, ¿no? Este webinar daría para una jornada entera, es más, daría tanto la parte 3 y 5 como la parte Azure, tienen peso específico como para hacerlos separados. Pero hemos querido que este a priori lo hagamos de una manera conjunta para que tengáis una visión, pasa si quieres esta, Sergio, de cómo se integra, ¿no?, la seguridad desde la perspectiva del mundo que se conecta y de la perspectiva de donde está la computación. Es cierto que también tenemos elementos de computación en el endpoint o en el dispositivo en el cual trabajamos, porque nuestros ordenadores no son terminales tontos, no son thin client, sino que tienen capacidad de computar. Y, bueno, pues tenemos que tener ahí un entorno de seguridad mixto entre las soluciones que nos está ofreciendo, en este caso, Microsoft en Azure, como la parte de 3 y 5. Hay varios modelos de computación en nube, todos conocemos el mundo SaaS, el Software as a Service, es el propio mundo de M365, son las soluciones que Microsoft pone a nuestra disposición y pagamos, abrimos una suscripción y pagamos por el uso que hacemos de este software, estas herramientas que la nube pública de Microsoft nos provee. Tenemos soluciones tipo PaaS, que también conocemos, como el mundo de SQL as a Service o otro tipo de tecnologías, y el mundo de infraestructura, donde tenemos máquinas virtuales, etcétera. Bien, tenemos soluciones de seguridad que han de aplicar y aplican para cada elemento, cada modelo principal de computación en la nube, ¿no? Y luego, como estoy comentando, es muy importante el poder extender esa seguridad al dispositivo conectado. Estamos percibiendo, estamos viendo las noticias, estamos siendo atacados constantemente, todas las empresas, IBEX 35, empresas a nivel gubernamental, empresa pequeña, etcétera. Muchos de los ataques se producen por el dispositivo conectado, ¿vale? Más que directamente por la propia, directamente atacando la nube, ¿no? Y luego, pues, tenemos desde Azure, en la interconvergencia se dan varios entornos de computación en nube, ¿no? Tenemos la nube pública. Microsoft Azure es una nube pública pero privada, de uso privado, pública porque está abierta al consumo a todo el mundo, pero de uso privado. Tenemos el Hybrid Cloud Computing, es decir, tenemos empresas que están trabajando con diferentes hiperescalares, trabajamos con Amazon, trabajamos con Google, trabajamos con Azure y además trabajamos con entornos de data center en nuestros propios empresas, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar la seguridad en el mundo híbrido, no solamente en el mundo de la computación a nivel público, ¿no? Tengo una suscripción de Azure y ahí lo gobierno todo, ¿no? Porque es lógico y es normal que tengamos diferentes elementos de computación en diferentes sitios, ¿no? Y la nube privada, hay clientes que tienen su propia nube. Azure ya también es una nube privada. Tenemos elementos de Azure de computación privada. Podemos montar un Azure privado para un cliente, ¿no? Y como os comentaba, el riesgo está en la conectividad, ¿no? Bien, pues el webinar de hoy, voy a dar paso ya a mis compañeros, va de cómo vamos a ser capaces de tener un montón de herramientas y soluciones, tanto en Azure como en 365, como un mix de ambas, para gobernar la seguridad de acceso a la información y el governance principal.
Compañeros, si queréis proseguir, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Vale, pues nada, vamos a empezar primero hablando de Azure, de la seguridad en Azure. Aquí, bueno, destacar, hemos querido incorporar estos 6 pilares fundamentales cuando hablamos de la seguridad en Azure, ¿no? Porque, bueno, lo que comentaba antes, ¿no, José Luis? Que Azure es una plataforma muy extensa y bueno, da para muchas horas, pero bueno, hemos querido concentrar los fundamentos, ¿no? Los servicios core. Entonces, bueno, vamos a hablar en las siguientes slides, por una parte, bueno, pues de la parte de networking, que es algo fundamental, la parte de publicación de las aplicaciones, cuando queremos publicar aplicaciones que estén, bueno, ya sea máquinas virtuales o en app services, servicios PaaS, bueno, pues cómo vamos a poder publicar o qué servicios nos va a ofrecer Microsoft para poder publicar estas aplicaciones al exterior de manera segura, ¿no? La parte de identidad también, pues otro pilar fundamental. No solo en Azure, aquí, bueno, pues en M365, pues igual, ¿no? Cualquier servicio cloud, Microsoft, pues al final la parte de identidad es bueno, pues un pilar básico, ¿no? Y hablaremos un poco de qué funciones o qué servicios tenemos para securizar los accesos de autorización, ¿no? Luego, bueno, pues la protección de datos. Aquí nos enfocaremos más en los datos que almacenamos, en bases de datos, en cuentas de almacenamiento. Bueno, pues cómo vamos a poder securizar también estos datos. Y luego, por último, hay 2 herramientas que ya más a nivel de operación y de administración de la seguridad, como son Azure Defender for Cloud, el antiguo Security Center, y Azure Sentinel, ¿no? Veros un poco de ellos para que, bueno, entendáis también, bueno, pues para qué sirve cada uno, ¿no? Y es que nos puede aportar y ayudar. Vamos a empezar con la parte de networking. Vale, aquí, bueno, la parte de networking, bueno, destaca eso, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con entornos Azure, bueno, pues una práctica recomendada es la integración de las comunicaciones desde nuestros entornos on-premise o de nube privada con la región que elijamos de Azure, ¿no? Con la que vayamos a trabajar. Y, bueno, y evitar consumir los servicios que implementemos pues, desde Internet, ¿no? Para ello disponemos, por un lado, de Express Route, que al final bueno, nos permite conectar nuestros entornos mediante un circuito privado y dedicado, con lo cual es comunicaciones internas, no salen a Internet. Y, bueno, por otro lado, el servicio de VPN Gateway, que esto sí que, bueno, nos va a permitir crear túneles a través de Internet, pero, bueno, a través de protocolos seguros, ¿no? Como IPsec. Esto es algo fundamental para poder integrar nuestros entornos y consumir los servicios de manera segura. A nivel de diseño, que no es un servicio, pero bueno, a nivel de diseño, también de las topologías de red seguras, pues también es una buena práctica implementarlas, ¿no? Como puede ser, pues, segmentar o dividir nuestras redes, al igual que lo hacemos en nuestros entornos de on-premise o de cloud privada, ¿no? Esto nos va a ayudar a mejorar la aplicación de políticas por un lado y también poder aislar tráfico en caso de que lo necesitemos, ¿no? También, bueno, pues en estos diseños también hay que incorporar, al igual que en on-prem, pues redes de MZ, ¿no? Zonas desmilitarizadas para agregar esta capa adicional de seguridad en la que podamos, bueno, pues exponer en estas redes los servicios al exterior, hacia Internet, de manera segura y controlada y, bueno, sin comprometer la red interna, ¿no? Que es lo que hay que proteger. Bueno, luego a nivel de servicios, Microsoft sí que Azure, bueno, pues nos proporciona DDoS Protection, que es una funcionalidad que nos va a proporcionar defensa automatizada contra ataques de denegación de servicios, ¿no? Esto podemos aplicarlos a nuestros VNets que despleguemos en Azure o incluso a un recurso de una IP pública, ¿no? También que podemos desplegar para enlazarla con una máquina virtual o con cualquier servicio como balanceador, por ejemplo. Luego, bueno, también otro aspecto o recurso importante son los Network Security Groups, los NSGs. Esto nos va a ayudar a controlar el tráfico de red entrante y saliente. Esto es a nivel de puertos. Podemos bloquear los puertos que queramos a nivel de entrada o de salida con los orígenes, perdón, y destinos. Y, bueno, esto lo vamos a poder aplicar a nivel de subredes, dentro de las VNets o incluso a nivel de interfaz por ejemplo, de una máquina virtual, ¿no? Incluso podemos combinar, podemos tener las 2 capas. Un NSG a nivel de una subred y otro a nivel de una máquina virtual que esté en esa misma subred, ¿no? Se pueden combinar los dos y así te damos, pues, bueno, pues más seguridad. Otro elemento fundamental, bueno, es un firewall nativo en Azure Firewall, y que, bueno, con esto vamos a poder centralizar y controlar todas las comunicaciones, ¿no? No solo la parte de firewall de seguridad, ¿no? También controlar los puertos y esas capas de seguridad que tiene un firewall, sino, bueno, pues también poder enrutar todo lo que, pues todas las redes o bienes que despleguemos, vamos a poder enrutarlas como queramos, ¿no? Y ahí, bueno, pues controlar y centralizar ese tráfico. A nivel, otro servicio importante en Azure, cuando queremos acceder remotamente por protocolos como RDP o SSH, ¿no? Por ejemplo, pues una máquina virtual en Windows usará RDP y en Linux SSH. Bueno, pues para poder acceder desde el exterior, bueno, pues este servicio pues es fundamental porque nos va a evitar tener que
que poner una IP pública o asignar IPs públicas a las máquinas virtuales, ¿no? Que eso es un agujero de seguridad. Este servicio, bueno, pues encapsula el tráfico a través de HTTPS, un servicio que administra totalmente Azure y no tenemos que preocuparnos por la administración y, bueno, pues es la forma más segura de acceder desde Internet, desde exterior, hacia nuestras máquinas virtuales, ¿no? Otro servicio muy importante para todos los servicios PaaS que despleguemos en Azure, como bueno, pues puede ser base de datos, un app service, contenedores, cualquier servicio que sea PaaS, por la naturaleza del cloud público, de manera por defecto, pues están los endpoints públicos, bueno, pues son públicos, ¿no? Están por defecto publicados hacia Internet para poder acceder a ellos. Con lo cual, bueno, pues una buena práctica de seguridad es esos servicios PaaS a través de private endpoints o private links, pues privatizar esas comunicaciones para capar y deshabilitar ese acceso público desde Internet y acceder a estos servicios pues de manera interna, ¿no? A través de estos entornos on-premise, a través de nuestros VPNs o SPRoot o internamente desde las redes que despleguemos en Azure, ¿no? Y luego, bueno, rutas personalizadas, esto también es una funcionalidad bastante interesante que nos aporta Azure, porque, bueno, normalmente las VNets que desplegamos, pues todas las subredes, por ejemplo, que desplegamos dentro de las mismas VNet, tiene comunicación entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues por defecto tiene una tabla de rutas y podemos modificarlo a través de estas rutas personalizadas y nos va a ayudar, bueno, pues a enrutar este tráfico de las subredes que queramos hacia pues un Network Virtual Appliance, como puede ser, por ejemplo, pues Azure Firewall, ¿no? Vamos a poder enrutar las subredes para forzar que todo el tráfico pase por los firewalls y así controlar y centralizar pues todo el tráfico desde estos elementos. Le vamos a pasar al siguiente pilar o siguiente bloque que describíamos anteriormente, que es el de la publicación de aplicaciones. Aquí, bueno, cuando queremos exponer hacia Internet cualquier aplicación, ya sea que esté ubicada en una máquina virtual o alojada en una máquina virtual, o un servicio de contenedor, un servicio PaaS, un app service en Azure, bueno, pues para no publicarla directamente hacia Internet, aunque lo pongamos en nuestra DMZ, pues bueno, es una buena práctica poner estas capas de seguridad, ¿no? El primer recurso o el primer servicio que vamos a hablar es Application Gateway. Este es un proxy inverso y hace también de balanceador de carga y es a nivel de capa 7, a nivel de aplicación, lo que nos va, bueno, pues a proteger contra vulnerabilidades y ataques, ¿no?, que tengamos hacia las aplicaciones. Luego, bueno, otro servicio importante que es Azure Front Door, es un servicio global de entrega de contenido y también de enrutamiento de aplicaciones, ¿no? También es capa 7, al igual que Application Gateway. Lo único que, bueno, este sí que es global y nos va a ayudar, por ejemplo, pues si tenemos dos aplicaciones y queremos tenerlas en dos regiones distintas para asegurar esa alta disponibilidad, pues bueno, Azure Front Door pues es capaz de al final balancearnos entre regiones, ¿no? Y bueno, pues también va a gestionar el tráfico web y nos va a dar esa capa de seguridad. El tercer servicio del que vamos a hablar, que tenéis también en mente, es un firewall de aplicaciones, WAF. Este servicio se puede integrar, podemos desplegar políticas aquí de seguridad y este servicio vamos a poder integrarlo en los dos anteriores, ¿no? Tanto en Application Gateway como Azure Front Door. Vamos a poder desplegar o integrar este servicio, las políticas que nosotros deseemos. Hay unas que ya vienen predefinidas y otras que, bueno, personalizadas también podemos hacer las que queramos. Y bueno, pues este servicio va a proteger las aplicaciones web contra ataques comunes, ¿no? Y también, bueno, pues gestiona y filtra todo el tráfico HTTP, HTTPS y garantiza la seguridad. Y como comentábamos, pues se puede integrar estos servicios, con lo cual todo el tráfico que pase por una Application Gateway, una vez que pase por ahí, pues luego lo va a redirigir hacia las políticas del servicio de firewall de aplicaciones para que también, bueno, pues haga su parte de trabajo y analice todo ese tráfico y bueno, pues nos proteja de las vulnerabilidades, ¿no? Luego también otro servicio que queremos hablar, aunque bueno, hay muchos otros también, pero bueno, por destacar los más importantes, es Traffic Manager. Este sí que es un servicio también global, igual que Azure Front Door, pero este servicio funciona más, no es capa 7, es más a través de protocolo de DNS y bueno, pues nos va a mejorar la seguridad mediante la distribución de las solicitudes, ¿no?, entre en varias instancias de aplicación. Pero bueno, como comentaba, sí que funciona más a nivel de DNS y no a nivel de HTTPS, ¿no?, como los dos anteriores. Vale, vamos a pasar a otro bloque fundamental, como comentamos al principio, que es la parte de identidad de Microsoft Entra ID.
Esta, bueno, como comentamos, no solo para la parte de Azure, sino que esto va a servir todos estos servicios o estas funcionalidades que nos ofrece Microsoft, pues nos va a ayudar para acceder tanto a Azure como a cualquier aplicación de M365. Bueno, algo fundamental es tener un Entra modelo ID, establecido. Sergio, es Azure Active Directory, ¿no? Para los que... Sí, Vale. eso es el Azure, el antiguo Azure AD. Ahora, bueno, lo han renombrado y se llama Microsoft Entra ID, pero sí, es el mismo. Solo hay un cambio de nombre y vamos a meter alguna funcionalidad nueva, pero Ujú. realmente es lo mismo. Vale. Sí. Entonces, bueno, el primer punto, pues bueno, es establecer y diseñar un modelo de control de acceso basado en rol. Y al final, con esto, pues vamos a conseguir, nos ayuda que solo va a permitir conceder acceso de autenticación y autorización, bueno, pues en función del rol que nos hayan asignado, ¿no? Usuarios, en el caso de Azure, por ejemplo, cuando trabajamos con suscripciones, grupos de recursos, etcétera, bueno, pues es más habitual utilizar grupos de seguridad, ¿no? Para enlazarlos con el rol deseado. La parte multifactor, que seguro que ya todos conocemos, al final, bueno, pues nos va a ayudar también en esos accesos, sobre todo los accesos con más privilegios, bueno, pues a tener dos métodos, ¿no? de autenticación, algo que conozcas, la contraseña, y algo que tengas como un dispositivo móvil, ya sea, bueno, hay distintas configuraciones, ¿no? También un SMS o una aplicación, pero bueno, activar el multifactor también es algo fundamental. Otra funcionalidad o servicio es el acceso condicional. Esto también es bastante importante porque, bueno, nos va a proporcionar una capa adicional de seguridad y nos va a controlar el acceso a los recursos o las aplicaciones basándose también en condiciones, ¿no? Como puede ser la ubicación o el estado de seguridad de un dispositivo. Si, por ejemplo, mi equipo pues, puede analizar si no tengo un antivirus instalado o no he pasado ese antivirus en 3 meses, pues puedo poner políticas para que me deniegue el acceso, ¿no? al portal de Azure o cualquier aplicación de M365. Otra funcionalidad importante es PIM, que es el Privileged Identity Management, que bueno, esto sí que nos va a brindar control y monitorización sobre los roles privilegiados, ¿no? Pues como comentamos, esos roles que son de administración elevada, como un Global Admin, por ejemplo, o un Owner en Azure, bueno, pues esto es verdad que son los que más hay que controlar y monitorizar. Con lo cual, bueno, y también nos va a permitir, bueno, pues la asignación temporal, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto y una empresa externa, bueno, pues tiene que hacer unas tareas y necesita 2 días unos privilegios muy grandes, bueno, pues se le puede poner de manera temporal y en el momento que pase ese tiempo, pues automáticamente se va a deshabilitar, ¿no? Así no lo dejamos por ahí, que luego suele pasar, ¿no? Se nos olvida quitar ese rol y se queda por ahí permanente y al final es un agujero de seguridad. Pues PIM nos va a ayudar en esto. También otro servicio importante es Identity Protection, que bueno, es una funcionalidad de detección de anomalías de Microsoft Entra, ¿no? Y nos va a proporcionar una vista de detecciones de riesgo y vulnerabilidades potenciales, ¿no? Por ejemplo, accesos con IPs anónimas o, por ejemplo, pues cuentas de usuario puede evaluar si han sido expuestas las contraseñas, si han sido hackeadas y también, bueno, pues va a identificar esos riesgos y va a bloquear esos accesos. Y por último, también hemos puesto el proxy de aplicación. Este servicio realmente también son para aplicaciones que tengamos en entornos locales y que queramos utilizar Entra ID como proveedor de identidades. Bueno, pues nos va a proporcionar ese inicio de sesión único y un acceso remoto seguro a estas aplicaciones que tenemos hospedadas en on-prem, ¿no? En nuestros entornos locales. Hay muchas otras funcionalidades, pero bueno, hemos destacado estas que bueno, creemos que son de las más importantes. A nivel de protección de datos, aquí bueno, hablamos más de servicios pues, como cuentas de almacenamiento o bases de datos, que son, bueno, pues estos servicios donde van a residir nuestros datos, ¿no? Donde vamos a ubicar todos nuestros datos. Con lo cual, bueno, pues aquí pues Microsoft nos va a permitir encriptar esos datos. Por ejemplo, el cifrado en reposo nos va a poder, nos permite solicitar este cifrado y de manera automática, pues cuando depositemos esos datos en bases de datos o cuentas de almacenamiento, van a estar cifrados, ¿no? También otra funcionalidad interesante es el cifrado en tránsito, que también va a cifrar, pues, pues por ejemplo, desde una aplicación quiere acceder a una base de datos, bueno, pues todos esos datos cuando se transmiten a través de redes, pues se va a cifrar, ¿no? También y nos va a proteger de ataques en las redes. Azure Key Vault también hemos querido ponerlo porque bueno, nos va a ayudar a almacenar pues, todas las claves, secretos, contraseñas, cuentas de administración, por ejemplo, de máquinas virtuales,
etcétera, o certificados, ¿no? Aquí, bueno, pues es una buena práctica almacenar todo eso en Azure Key Vault. Y, bueno, por ejemplo, en Azure, una práctica habitual y la recomendada es desplegar todo a través de infraestructura como código, con lo cual, bueno, pues por poner un ejemplo, si desplegamos una máquina virtual, debemos darle el usuario un administrador local y una contraseña. Con lo cual, bueno, pues eso es mala idea que vaya en el código, ¿no? En esas plantillas. Entonces, bueno, lo que se hace es que se guarda aquí en Azure Key Vault y desde las plantillas, pues invocamos cuando queremos poner la contraseña, vamos a invocar en la plantilla a Azure Key Vault y va a rescatar esa contraseña y la va a poner, ¿no? Pero nunca va en las plantillas, ¿no? Otra funcionalidad importante es, bueno, pues el cifrado o la firma de acceso compartido en las cuentas de almacenamiento. Esto nos va a permitir, bueno, pues delegar permisos para acceso a las cuentas de almacenamiento durante un periodo específico, ¿no? Pues igual que antes con PIN. Si queremos que una aplicación o una persona acceda a nuestras cuentas de almacenamiento solo por una temporada, pues podemos delegar este acceso a través de la firma de acceso compartido, ¿no? Y otra funcionalidad interesante también es el Azure Disk Encryption, que esto nos va a permitir, bueno, pues encriptar todos los discos de las máquinas virtuales que despleguemos, ¿no? Si tenemos los discos virtuales encriptados. Porque, bueno, sabemos que los discos virtuales lo puedes descargar y, bueno, pues tiene que ir encriptado por ese riesgo, ¿no? Que haya a que puedan hackear y puedan coger el disco y montarlo en otra máquina. Vale, vamos a hablar un poco antes comentaba que había dos herramientas más enfocadas a administración y operaciones, ¿no? De seguridad, que son, bueno, Defender for Cloud y Azure Sentinel. Defender for Cloud, bueno, es una herramienta de seguridad que, bueno, nos va a ayudar a proteger los recursos que están implementados, ¿no? Como pueden ser máquinas virtuales, contenedores, app services, redes, cuentas de almacenamiento, etcétera. Y nos va a ayudar, pues, a mantener nuestro entorno seguro mediante la identificación de vulnerabilidades y la recomendación de acciones correctivas, ¿no? No solo vale para Azure Defender for Cloud podemos utilizarlo bueno, para otras nubes como Amazon, como Google y luego también para nuestros entornos on-premise, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poder utilizarlo en prácticamente las tres nubes más importantes y, bueno, y en cloud privadas también. Y como comentaba, está enfocado en eso, ¿no? En detectar, pues, configuraciones erróneas de nuestros recursos, lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, me va a decir, oye, esta cuenta de almacenamiento, pues, no tiene el cifrado en tránsito habilitado, ¿no? O no se están encriptando los datos. Y nos va a recomendar esas acciones para que podamos hacerlo o incluso automatizarlo para que lo haga él a través de Azure Policy, ¿no? También podemos hacerlo. Y voy a pasar por último a Azure Sentinel. Y esta herramienta está más enfocada en eventos, ¿no? En la administración de eventos e información, es un SIEM, y también un SOAR, ¿no? También da respuestas automatizadas a través de Logic Apps, ¿no? De Azure Logic Apps, a esas alertas o esas amenazas que el registro y detecte, ¿no? Bueno, la función, hemos puesto estos 4 bloques que son los 4 bloques fundamentales que hace Azure Sentinel, ¿no? Por un lado, pues es recopilar, va a recopilar y analizar todos los datos de la organización, siempre con, vamos, los eventos que puedan surgir, los logs, etcétera. Tiene un montón de conectores, no solo para recursos de Azure, podemos incluso mandar, pues, todos los logs, por ejemplo, de un firewall, un Fortinet, Cisco. Vamos a poder mandar todos los logs aquí y él, bueno, pues va a analizarlos, va a detectar amenazas y va a responder a incidentes, ¿no? De manera rápida. Y lo que comentábamos, tiene estos 4 bloques. Por un lado, va a recopilar todos los datos que almacenamos en nuestro Log Analytics, va a detectar las amenazas, va a investigar también con inteligencia artificial y va a buscar actividad sospechosa y va a responder de manera automatizada y orquestada a estas alertas que se generan mediante Azure Logic Apps fundamentalmente. Muy bien. Perfecto, pues ahora os dejo con mi compañero Brinel, que va a hablar de las soluciones de Microsoft M365. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Nada. Creo que ya podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Bien, comencemos. Comencemos primero con la solución de Defender de Microsoft 365, ¿vale? La solución de Defender básicamente une diferentes herramientas de seguridad para darnos protección tanto a nivel de dispositivos, a nivel de correos y documentos, a nivel de aplicaciones y a nivel de identidad, ¿vale? Tenemos una solución completa que ha ido
ampliando mediante diferentes herramientas de Microsoft que veremos a continuación y que nos ayuda a desplegar esta seguridad en cada una de estas fases. Hay que tener en cuenta que también tiene cobertura multiplataforma, es decir, se puede incorporar dispositivos iOS, Android, Windows, Linux, incluso Windows Server y demás, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una protección transversal. Y comencemos primero con Microsoft Defender for Endpoint. Microsoft Defender for Endpoint va más allá de un simple antivirus, ¿vale? Es un EDR completo, básicamente es una herramienta de detección y respuesta para nuestros endpoint. Y cuando hablo de endpoint, como bien comentaba anteriormente, hablamos de diferentes sistemas operativos, diferentes dispositivos, tanto móviles como equipos de trabajo como Windows Server. Y tiene varias funciones. Lo primero, tiene un descubrimiento activo de nuestros dispositivos y realiza un inventario completo a nivel de software y hardware de nuestro equipo de trabajo. Entonces, esto nos ayuda a gestionar de manera efectiva las amenazas y las vulnerabilidades, ya que analiza las configuraciones de nuestros equipos, las actualizaciones de los sistemas operativos, las aplicaciones y sus posibles vulnerabilidades que tengamos instaladas en nuestros dispositivos. También podemos desplegar configuraciones que nos ayudan en la reducción de la superficie de ataque, como poder reducir el tráfico que hacemos de navegación, poder reducir a nivel de qué aplicaciones se pueden o no se pueden ejecutar en nuestros dispositivos y mediante estas políticas realmente reducimos la superficie de ataque. También cabe destacar que dispone de una protección de última generación, ya que combina varios motores de seguridad que trabajan en conjunto y son impulsados por la inteligencia artificial para poder detectar cualquier nueva amenaza. Lógicamente, tiene una detección y respuesta, es decir, que de manera automática dispone de remediaciones ante posibles ataques ante nuestro sistema para mitigar de una manera rápida y efectiva cualquier tipo de riesgo, ¿vale? Y también disponemos incluso de un soporte adicional por parte de Microsoft, en este caso un soporte SOC especializado en ciberseguridad que nos puede ayudar a resolver cualquier tipo de amenaza que hayamos encontrado en nuestro entorno y por lo que sea llegamos a necesitar una ayuda externa. Hay que tener en cuenta que todo esto lo podemos administrar desde un único portal, por lo tanto tenemos una visión completa desde nuestros dispositivos y podemos gestionar tanto las posibles amenazas y vulnerabilidades como incluso ya directamente ataques que se hayan producido dentro de nuestro entorno. La siguiente herramienta, una herramienta muy importante, es Microsoft Defender for Identity. Hemos visto, como nos ha comentado nuestro compañero Sergio, a nivel de identidad en la nube que tenemos esa protección. Tenemos varias herramientas que detectan cualquier tipo de ataques y anomalías de los usuarios y de las identidades en la nube. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos muchas veces con infraestructuras donde tenemos una identidad híbrida. No únicamente tenemos estas identidades en la nube, sino que tenemos nuestras identidades en nuestro Active Directory local y las tenemos hibridadas con la nube, pues para ejecutar servicios tanto a nivel de Azure como a nivel de Microsoft 365. Bien, pues no debemos dejar descuidadas nuestras identidades en local. Por lo tanto, Microsoft aquí viene con la solución de Microsoft Defender for Identity, que es un sensor que se instala a nivel local para poder analizar los eventos de seguridad de nuestro Active Directory y nuestro ADFS, poder analizar el tráfico de red, incluso el comportamiento de los usuarios para poder detectar cualquier tipo de anomalías en el comportamiento. Y esto utiliza, al ser un agente en local, no deja de utilizar la computación inteligente de la nube para detectar en tiempo real cualquier tipo de amenaza. Y aquí estamos hablando de posibles ataques con movimiento lateral, como posible robo de hash de contraseñas, como elevación de permisos a nivel local, que realmente al final, si tenemos un entorno hibridado, afecta a nuestro entorno local y puede llegar a afectar a nuestro entorno en la nube, ¿vale? La siguiente herramienta que tenemos es Microsoft Defender para Office 365. Microsoft Defender para Office 365 nos ofrece 4 capas de protección. Empezando por una protección perimetral, donde podemos implementar medidas proactivas para bloquear ataques antes de que lleguen a los usuarios, como una reputación de dominios, una reputación de IP y otro tipo de filtrados cuando llegan, por ejemplo, correos a nuestro entorno de Exchange Online, ¿vale? También
En una segunda capa tenemos esa inteligencia de remitente, es decir, podemos evaluar la reputación de los remitentes bloqueando automáticamente pues, aquellos, por ejemplo, con mala reputación y pudiendo permitir únicamente remitentes verificados y confiables. Y aquí tenemos diferentes herramientas para diferentes tipos de ataque, como impersonificación de dominio, de usuario, de buzón electrónico, filtrado, de correo no deseado, etc. Y luego, una capa muy potente que es el filtrado de contenido en sí. Es decir, es capaz de analizar el contenido de los correos, y no únicamente de los correos, sino de los archivos adjuntos a estos correos y los enlaces dentro de los cuerpos del correo, para poder identificar y bloquear elementos maliciosos utilizando técnicas avanzadas. Es decir, no únicamente se basa en que la tengamos esa amenaza cubierta en nuestra base de datos del antivirus, sino que dispone de unos sandbox que automáticamente detonan ese archivo o ese enlace para ver su comportamiento y actuar en función de ese comportamiento. Por lo tanto, ya no tenemos que tener ese ataque, ese virus en nuestra base de datos, porque a lo mejor ese virus ha descubierto hoy y aún no está en nuestra base de datos, pero es capaz de bloquearlo mediante el análisis de su propio comportamiento. Y también tenemos como una última capa la protección posterior a la entrega. Es decir, si por lo que sea ha conseguido traspasar todos estos niveles, Microsoft no deja de seguir analizando ese contenido, monitoriza los correos aunque se hayan entregado, monitoriza a los clientes de aplicaciones como Office, OneDrive y SharePoint, detectando y neutralizando amenazas que ya hayan pasado los filtros iniciales, pudiendo hacer ese purgado a posteriori. Por ejemplo, si en nuestro correo electrónico ya ha entrado un correo que tiene algún tipo de amenaza y no se haya detectado por las primeras capas, pero se detecta a posteriori, automáticamente Microsoft hace una purgación y elimina ese correo electrónico de nuestro buzón. Siguiente herramienta muy importante, Microsoft Defender for Cloud Apps. Una herramienta que nos sirve para poder hacer el descubrimiento y la gestión de nuestras aplicaciones SaaS. Sabemos que en un entorno de trabajo no únicamente funcionamos con las aplicaciones de Microsoft, sino que tenemos una gran escala de aplicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestros usuarios utilizan aplicaciones que no están siendo monitorizadas o no están siendo gestionadas por el Departamento de Administración de Aplicaciones. Y esta herramienta nos permite hacer, lo primero, un descubrimiento total de las aplicaciones SaaS que se están utilizando en el entorno por parte de nuestros usuarios, pudiendo detectar tanto quién lo está utilizando, desde qué dirección IP, si se han cargado datos, si se han descargado datos, etcétera. Incluso tenemos un control mediante una biblioteca para poder descubrir si esas aplicaciones tienen cierto riesgo, si pasan ciertos controles de seguridad o ciertos controles de compliance, como puede ser el GDPR o puede ser el NIS, si esas aplicaciones lo cumplen, para poder realmente llegar a la conclusión y autorizar o desautorizar esas aplicaciones para su uso. También tiene una protección de amenazas con detección y respuesta, es decir, no únicamente podemos ver qué aplicaciones se usan, sino cómo se están usando, cuál es el comportamiento del usuario dentro de esas aplicaciones. Incluso más, tenemos la protección de la información, es decir, podemos detectar qué archivos se están utilizando, qué archivos se están subiendo, se están descargando en esas aplicaciones y poder tomar acciones como por ejemplo el cifrado de dichos archivos o el bloqueo de subida o descarga de esos documentos sensibles en estas aplicaciones no autorizadas. Bien, pues todas estas herramientas de Defender que acabamos de ver las podemos gestionar de manera agrupada en un único portal, que es el Microsoft Defender XDR. Esto integra los múltiples fuentes de datos de las diferentes herramientas que acabamos de ver y nos ayuda con la automatización para poder responder rápidamente a estos incidentes y orquestar respuestas coordinadas. Incluso estas herramientas al final se hablan entre ellas, por lo tanto, si un ataque nos ha llegado desde el correo electrónico y al posteriori, por ejemplo, ha pasado a nuestro endpoint o al revés, pues podemos tener el tracking de todo este ataque, ya que las herramientas trabajan en conjunto y nos permite tener esa visibilidad unificada y esa detección y respuesta, proporcionándonos capacidades de detecciones avanzadas utilizando esa inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificarlo.
También, lógicamente, dispone de análisis y reportes, análisis para la generación de informes, incluso generación de informes tanto técnicos como generación de informes ejecutivos. Y también nos ayuda en la investigación y remediación guiada. Las herramientas de remediación nos recomienda acciones a llevar a cabo para tanto protegernos de las vulnerabilidades como poder hacerle frente a un posible ataque que ya haya afectado nuestro entorno. Y como no, tenemos que hablar de la protección del dato, de todo el dato que administramos en nuestro día a día, en nuestro entorno de Microsoft 365, todo ese dato que modificamos, creamos y compartimos desde nuestras herramientas de colaboración en Microsoft 365 y no únicamente en Microsoft 365. Y para esto Microsoft viene con la solución del portal Microsoft Purview. Este portal nos ayuda a descubrir nuestros datos, a poder clasificar nuestros datos, protegerlos y monitorizar, traquear cualquier comportamiento de los usuarios con respecto a estos datos, poder monitorizar la compartición, el uso, tanto el uso indebido como cualquier otra acción que se pueda estar realizando sobre nuestros documentos. ¿Y cómo podemos descubrir esto? ¿A través de qué? Pues se puede hacer a través de nuestros dispositivos, a través de nuestras aplicaciones y servicios cloud. Incluso podemos llevar este descubrimiento a niveles on-premise, ya que estas soluciones también se pueden desplegar en un entorno híbrido para poder gestionar y gobernar nuestros datos a nivel local. Y como bien comentaba en la parte de Microsoft Defender, aquí también tenemos un portal que recoge todas estas capacidades y nos permite administrarlo desde un único punto. Este portal a lo mejor antiguamente lo conocíais como Compliance, ¿vale? Que hace tiempo cambió su nombre a Microsoft Purview, pero no deja de ser el mismo portal que cada día más integra nuevas capacidades. Capacidades como la exploración de los datos, permite descubrir, explorar y comprender nuestros datos. Definición y gestión de políticas, nos permite implementar y gestionar políticas de gobernanza de dichos datos. También, lógicamente, dispone de la monitorización y también de alertas en caso de ciertos comportamientos que nos interese, una eliminación masiva, cualquier tipo de acción como clasificación de los datos, un bloqueo de una posible filtración de datos al exterior. Toda esa monitorización la podemos realizar desde este portal. Y también, lógicamente, una clasificación. Es muy importante que nuestros datos se encuentren clasificados para poder detectar cuáles son nuestros datos públicos, privados, confidenciales, etc. Y por lo tanto utiliza mecanismos automatizados para clasificar estos datos sensibles y confidenciales según definiciones preestablecidas por nuestro entorno administrativo de los datos. Vamos a ver un pequeño flujo de datos para comprender un poco mejor cómo funciona Microsoft Purview. Empecemos desde el punto que nuestros datos se crean y se modifican desde diferentes localizaciones hoy en día, tanto a nivel on-premise, desde nuestros servidores de ficheros o en nuestros dispositivos, tanto dispositivos móviles como equipos de trabajo. Bien, estos datos, mediante las herramientas de Microsoft Purview, son detectados a través de estos dispositivos. Y una vez detectados, los podemos clasificar y etiquetar, como hablamos anteriormente, mediante las etiquetas de confidencialidad, basándose en la sensibilidad del documento. Esto puede ser tanto una tarea manual por parte del usuario, donde le damos la capacidad de etiquetar documentación, pero también tenemos procesos automáticos para poder llevar a cabo esa clasificación en función de información sensible que haya podido encontrar en el cuerpo del documento o del correo electrónico, ¿vale? Como por ejemplo, si tenemos un documento con información personal o información, datos bancarios, datos financieros, poder automáticamente clasificar esa documentación. ¿Y qué pasa a la hora de clasificarla? Pues que los datos se protegen. Los datos se protegen en base a encriptación, en base a permisos, ¿vale? Podemos granular permisos para que podamos controlar los usuarios que sí deben acceder a estos documentos, qué permisos pueden tener, pueden únicamente leer, pueden imprimir, pueden compartir dicho documento, pues es algo que podemos definir y aplicar sobre nuestros documentos. Efectos visuales que vienen muy bien para que de una simple apertura del documento podamos ver que se trata de un tipo de documento, por ejemplo, confidencial o público, etcétera, pues esas marcas visuales ayuda al usuario a conocer rápidamente ante qué documento está y cómo debe tratarlo. Y, lógicamente, las directivas del EP, un aspecto fundamental. Las directivas del EP
funcionan para ayudar a prevenir esa fuga de datos de nuestra organización, aplicando políticas de protección de esos datos sensibles, permitiendo bloquear el envío, por ejemplo, de correos electrónicos con datos sensibles, compartir nuestros documentos tanto desde OneDrive como desde SharePoint, o incluso actúa a nivel de chat de Microsoft Teams. Si estamos escribiendo sin querer pues un chat a un externo con unos datos que no deberían ser compartidos fuera de nuestro entorno, las directivas DLP bloquean ese envío de la información. Incluso tiene disponibilidad de DLP endpoint, es decir, poder llevar esta protección no únicamente a las aplicaciones de MicroTrace 5, sino poder aplicar estas directivas DLP a nivel de endpoint para que desde nuestros equipos de trabajo tampoco se puedan compartir hacia el exterior mediante la subida a otras nubes o la exportación a una unidad USB, etc. Bien, una vez teniendo estos datos seguros, ya podemos compartirlo y ya pueden viajar a diferentes localizaciones de manera segura, ya que esta protección es persistente y viaja con el dato, ¿vale? Este cifrado ya se ha realizado sobre ese dato en concreto y no tiene que estar dentro de nuestro entorno para estar protegido. Es decir, un documento cifrado, aunque haya salido de nuestro entorno, si llega a las manos de alguien que no tiene permiso para abrirlo, básicamente ese documento no va a poder ser abierto, por lo tanto los datos de su interior siguen estando protegidos y únicamente se podrán abrir por las personas autorizadas. Y como bien comentaba, todos estos datos están siendo monitorizados. Desde el momento de su etiquetado, se reportan los datos como el uso, la compartición de estos datos y posibles abusos de acceso a los datos, pudiendo tomar acciones y remediar cualquier tipo de información que nos afecte. Y por último, tenemos las directivas de retención, caducidad y eliminación. Esto nos permite tener realmente una gobernanza del dato. A lo mejor tenemos en muchas organizaciones, tanto por leyes europeas, locales o simplemente por leyes internas, tener retenido cierto documento por cierto tiempo. Esto, si no lo tenemos, básicamente, si un usuario, porque ya no le interesa, borra cierta documentación, pero puede tener que estar disponible por un tiempo determinado, ¿qué hacemos en este caso? Pues aplicar directivas de retención. Y con esto nos aseguramos de que, aunque el usuario elimine de su contenedor y ya no sea visible para él porque ya no le interesa tener esos datos siguen estando disponibles, están retenidos por un tiempo determinado que nosotros desde la administración asignamos. Y nos aseguramos de poder devolverlos en el momento que sea preciso. También le podemos aplicar una eliminación. Pongamos en el otro aspecto. No quiero almacenar en mi organización datos que tengan más allá de, no sé, 5 años de caducidad. Pues podemos aplicar directivas que automáticamente eliminen esos datos. Bien. Y vayamos un poco con la joya de la corona. Hemos visto básicamente pues, muchas herramientas, tanto a nivel de Azure como a nivel de MicroTrace 5 de seguridad, tanto en la parte de datos, dispositivos, redes, etc. Y al final, la seguridad no deja de ser compleja, no deja de ser de tener varios activos, varias herramientas que tenemos que gestionar y a veces se puede llegar a ser complejo y complicado. Pues en este aspecto, Microsoft, con esta herramienta que se llama Copilot for Security, nos va a ayudar a mejorar esa eficiencia en la gestión de la seguridad. Se trata de una solución de IA, a lo mejor ya habéis oído hablar de Copilot en sus diferentes aspectos que está lanzando Microsoft hoy en día. Bien, pues ha lanzado Microsoft Copilot for Security, que se basa también en un lenguaje LLM, como conocemos las diferentes inteligencias artificiales, pero en este caso basado en la seguridad. Y sus capacidades incluyen la generación de resumen de incidentes, análisis de impacto, poder detectar ingeniería inversa de scripts maliciosos, analizando esos scripts y devolviéndonos en un lenguaje común para que sea de fácil entendimiento, y también nos ayuda en respuestas guiadas para la resolución de los problemas, como puede ser pues, recibir esas guías de remediación, crear informes completos de incidentes para la dirección, determinar si dispositivos cumplen o no cumplen con políticas de empresa, crear y probar nuevas políticas para ver el impacto en los usuarios, es decir, podemos crear simulaciones de cómo afectaría a nuestro entorno aplicando diferentes políticas. Y aquí nos ayuda proactivamente en estas tareas. Y esta herramienta se integra
con las otras herramientas de seguridad que hemos ido viendo. Muy interesante. Se integra con Microsoft Defender XDR para ayudarnos a investigar y responder esas amenazas. Con Microsoft Purview, con toda la parte de datos que acabamos de ver, nos ofrece una visibilidad integrada y cumplimiento regulatorio. Y facilita tareas complejas con traducción del lenguaje KQL. Si lo conocéis, al final el lenguaje KQL se utiliza en Microsoft para poder rescatar todos esos logs que se están generando y poder hacer un análisis forense. Bien, pues ahora ya no tenemos que conocer el lenguaje KQL, ya que eso lo podemos hacer a Microsoft Copilot for Security en un lenguaje normal, y él analiza mediante el lenguaje KQL y nos devuelve en lenguaje natural de nuevo lo que nos interesa. También a nivel de Microsoft Intune, que es una herramienta que hoy no nos ha dado tiempo a visualizar, pero que es una herramienta de gestión de dispositivos, también nos ayuda a investigar riesgos de identidad y solución de problemas ante la gestión de nuestros dispositivos. Y, como no, también se integra con Microsoft Sentinel, el SOAR y el SIEM que os acaba de comentar Sergio, proporcionando contexto adicional inteligente para alertas, incidentes y apoyo completo en la investigación y respuesta. Y por último, me gusta cerrar con esta slide. ¿Qué es lo que pretendemos con todas estas herramientas? Pretendemos llegar a una arquitectura de confianza cero. ¿Y qué es una arquitectura de confianza cero? Una arquitectura donde no confiamos en ninguno de nuestros activos, sino que todos ellos deben ser verificados y monitorizados constantemente, tanto a nivel de identidades como a nivel de dispositivos, a nivel de redes, datos, aplicaciones e infraestructura. Y todas las herramientas que hemos visto nos ayudan a poder llegar a esta arquitectura de confianza cero. Muy bien, pues sin mucho más por mi parte, agradeceros vuestra asistencia y pasamos al... Dori, Sergio, José Luis, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, si queréis, nos hemos pasado unos minutitos de tiempo, pero bueno, podemos contestarlas, ¿os parece? Hay una pregunta de Jaime, dice, ¿en qué licenciamiento está incluido Copilot for Security? Vale, Copilot for Security realmente no funciona como licenciamiento de Microsoft 365, no va en función a un licenciamiento, sino en función al uso, igual que todas las demás herramientas de Azure, ¿vale? Es un consumo, pues, es decir, funciona en base a SCUs y en función de cuánto lo estamos usando por hora se paga en sí, ¿vale? Es decir, actualmente la SCU de Copilot de seguridad se paga 3,7 por hora, ¿vale? Simplemente cuando lo estamos usando. Cuando no, podemos cerrar el servicio y volverlo a abrirlo cuando lo estemos utilizando. Tenemos otra pregunta de Beatriz. ¿Cómo puedo clasificar y proteger datos en local? ¿Purview tiene esa capacidad? Perfecto, correcto. Como comentaba al principio, al final podemos llegar a nuestro entorno híbrido. Podemos no únicamente clasificar y proteger nuestros datos en local, sino mediante un agente podemos instalar en nuestro servidor de ficheros local y poder clasificar y proteger esos datos, o incluso instalar ese agente en los dispositivos de los usuarios para que estos mismos usuarios puedan clasificar y proteger documentos que estén fuera del entorno Microsoft 365. Perfecto. Y una última pregunta de César, que dice, ¿la solución de Azure Defender for Cloud se puede utilizar en un entorno local a través de Azure ARC? Sí, correcto. De hecho, es la forma recomendada. Antes de existir Azure Arc, sí que, bueno, había que instalar esos agentes en entornos on-premise, pero bueno, con Azure Arc, la verdad es que facilita toda esa hibridación, pues, bueno, pues se facilita y lo recomendado, ¿no? Porque al final, desde un panel único, pues vas a ver todas las máquinas virtuales que tengas o servidores físicos que estén ubicados en entornos locales, se van a ver en Azure como si fuesen máquinas virtuales de Azure, y las mismas políticas y mismas configuraciones que se hagan en Azure Defender for Cloud, pues bueno, se van a aplicar tanto a recursos de Azure como recursos locales a través de Azure Arc. O sea que se puede y es lo recomendado. Perfecto. Bueno, pues Sergio, Dori, José Luis, muchas gracias. ¿Queréis comentar algo más para terminar? ¿Alguna cosa que se haya olvidado? ¿Algo a resaltar? Simplemente agradecer a todos la asistencia y, bueno, ofreceros la posibilidad de contaros a más detalle en vuestras instalaciones a través de un Teams. Hacemos una sesión one-to-one. Como veis, tenemos un montón de herramientas de seguridad. Desde hace ya muchos años, la inversión de Microsoft en soluciones de seguridad es muy potente. Quizás sea el área donde Microsoft más invierte. Y con la llegada de la IA tenemos ya soluciones muy interesantes que tenemos que descubrir, como es el Copilot for Security. Y bueno, pues
animaros a que si no las conocéis, empecéis a implementarlas y contar con nuestra ayuda para poder llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día y en breve os haremos llegar la grabación a todos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Muchas gracias, buen día.